gracias al Señor. Damos gracias a los hermanos que traen la alabanza, porque sabemos que en el mundo pudieran estar haciendo otras cosas, pero estamos aquí, ellas están aquí alabando al Señor, glorificando su nombre. Igual con cada uno de nosotros pudiéramos estar celebrando estos días, pero estamos aquí celebrando a nuestro Señor Jesucristo. Amén, gloria a Dios. Denle palmas al Señor, hermanos. Y con eso vamos a entrar a la palabra del Señor, hermanos, que le ha pedido al Señor toda esta semana por algo, y me confirmaba una palabra, y siempre me la confirmaba. Hasta ahora no me la paró de confirmar. Es algo que es falta ahora en las iglesias, en el mundo. Es algo que hemos tomado ventaja, que hemos olvidado. Y aquí no hay excepción. El que está parado aquí no es excepto a lo que Dios da de la palabra, que es el temor a Jehová. Muchos hemos olvidado el temor a Dios. Pero hermanos, primeramente, antes de abrir la palabra, vamos a orar. Les pido, nuestro Isaac hizo una cosa muy hermosa aquel día, que les pidió a todos que los hincáramos, que es reverencia al Señor, que los hincáramos, porque pasamos todo el día, podemos pasar parados, pero es mejor hincar y orar, reverenciar al Señor. Amén. Vamos a orar, hermanos, todos juntos, unánimes, que sea Él limpiando los aires, que sea Él abriendo nuestras mentes, que sea Él abriendo nuestros corazones, que sea Él hablando a nosotros. Oh Padre, venimos ante usted, Señor, a darle gracias primeramente. Gracias por su misericordia, Señor. Gracias por este día, porque sabemos que en muchas ocasiones le hemos fallado, Señor. Hemos olvidado que usted es un Dios poderoso. Hemos olvidado que es usted un Dios santo, un Dios justo. Y gracias por esta palabra, Señor. Gracias porque este dado, Señor. Usted avisa a su pueblo. Usted habla todavía, Señor. Muchos dicen que su voz ha callado, pero todavía habla por medio de su palabra. Gracias, Padre amado, por todo lo que ha hecho en nuestras vidas, por nuestras familias, Señor, por nuestros hijos, por nuestros padres. Aunque por veces le fallamos, Señor, y no honramos a nuestros padres, le pido, Señor, perdón. Le pido, Señor, que sea usted, Señor, hablando esta tarde. Que me use como ese vaso, Señor. Limpia los corazones, Señor, y ábrelos, Padre. Que recibamos esta palabra y que sea yo primeramente recibiendo también. Porque tú los amas, Señor. Y al que amas corriges. Al que amas, Señor, lo instruyes en su camino. Le pedimos perdón por tantas fallas que hemos cometido. Yo le pido perdón por tantas fallas que he cometido, Señor. Sus ojos siempre están sobre mí. Y le hemos fallado tanto, Padre. Pero le damos gracias por su misericordia. Gracias porque usted tiene todo derecho de cortarnos. Pero nos ha dado un día más. Y mientras el mundo está celebrando algo que no es nada, no tiene nada que ver con usted, nosotros estamos celebrando su nombre cada día, no solo un día. Gracias, Padre amado. Que sea usted hablando, Señor. Que sea usted limpiando estos aires. Que sea usted limpiando el alrededor de nosotros, Padre amado. Abre nuestros corazones para esta palabra. Abre nuestros oídos, Señor. Y que no salgamos de aquí indiferentes. Que no salgamos de aquí igual. Sino que sea usted cambiándonos, instruyéndonos en todo lo que hagamos, Padre amado. Le damos gracias otra vez en el nombre de Jesús. Y todos se lo pedimos en el nombre de su Hijo amado Jesucristo. Gracias, Padre amado,
Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos le dan gracias a Dios? Porque, pues, aunque yo sé que no tengo todo el mundo, tengo algo que nadie me lo puede quitar, que es el amor de Cristo. Amén. Y estamos así, cada uno de nosotros, dando gracias. Y sabemos que este tema a muchos cristianos, hermanos, a muchos cristianos ahora en estos días han pedido el temor de Dios, han perdido el temor. ¿Cuántos cristianos no se levantaron ahora, como se dice, con dolor de cabeza, medios todavía odiando así? Amén. ¿Cuántos no se han levantado así ahora? Pero es igual, porque se ha ido el temor de Dios. Pero vamos a ir al libro vamos a abrir nuestras palabras, hermanos, mientras se quedan en pie. Vamos a ir al libro de Proverbios, capítulo 1, versículo 7. Me dicen un amén cuando están ahí, hermanos. Amén. Creo que me ganaron, hermanos, porque yo no estoy ahí todavía, pero ahorita vamos a llegar. Gloria a Dios. Proverbios. Vamos a leer del 1 al 7. Un segundo, hermanos. Gloria a Dios. Vamos a leer todos juntos, hermanos. Dice: los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabras de sabio y sus dichos profundos. Ahí viene el 7, hermanos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová, y los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Otra vez, el principio de la sabiduría es... Otra vez, hermanos, el principio de la sabiduría es... Amén. Gloria a Dios. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. En el diccionario Strong dice la definición de la sabiduría, del temor a Dios, del temor a Jehová. Dice: es tener lealtad hacia Él, o sea, hacia Dios, y en consecuencia a sus enseñanzas, de tal manera que afecten nuestros valores, nuestras convicciones y nuestra conducta. En otras palabras, porque somos fiel a Dios, porque le somos fiel a Él, sabemos que si no hacemos caso a las instrucciones de Dios, que es la palabra que todavía vive, hay consecuencias. Y si somos fieles a Dios y vivimos por este libro, por estas instrucciones, vamos a cambiar todo de nosotros. Los valores, que es lo que creíamos, lo que creemos que es correcto. Por ejemplo, muchos hermanos han cambiado aquí los valores. Antes celebraban la Navidad porque no sabíamos qué era. Pero ahora que Dios nos ha abierto los ojos, no la celebramos. Nuestras convicciones y nuestra conducta la hemos cambiado. Antes el que tomaba ya no toma. Antes el que robaba ya no roba.
Antes el que fornicaba ya no fornica. O sea, hemos cambiado todo. ¿Por qué? Porque tenemos la instrucción. Y si no hacemos caso, si no la vivimos, hay consecuencias. Ese es el temor a Dios. No es estar temblando, no es decir como nosotros, que, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Yo hace un tiempo unos 2 meses, yo no me sentía bien con Dios. Sí, me faltaba algo, me faltaba la oración, el estudio, la palabra. Me faltaba la comunicación con el Señor, la relación con Él. Y habían 2 días y se lo conté a mi mamá. Le dije, no sé por qué, pero en el trabajo porque tengo que ir a tirar una pintura por veces, miraba al cielo y empezaba a temblar, hermanos. Me daba miedo porque yo pensaba que me iba a caer un rayo, pero no es de ese temor el que quiere que nosotros tengamos Dios. Sí, si Dios quería, bien me podía tirar un rayo y quién sabe dónde estuviera mi alma, pero ese no es el temor de que yo hablo, de que habla la palabra. El temor de la palabra es aborrecer el mal, es apartarse de todo mal. ¿Por qué? Para vivir una vida agradable, una vida aceptable para Dios. En Proverbios, más adelante, Proverbios, vamos a ir a 16. Vamos a ver lo que dice. Proverbios 16, del 6 al 7. Dice: con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aun sus enemigos hace estar en paz. Con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Ese es el temor a Dios. ¿Por qué temor? Porque sabemos que si no hacemos lo que Él instruye, vienen las consecuencias. Vamos a ir a un ejemplo. Vamos a ir al libro de Génesis 20. Mientras lo buscan, es la historia de Abraham cuando estuvo en la tierra de los cananeos. Habitó en la tierra de los cananeos por un poco tiempo. Génesis 20. Vamos a ver que nuestro Dios es un Dios de misericordia, pero no solo de misericordia, es de amor también. Pero también es un Dios que tiene un lado que es ira. Porque Dios es justo, porque Dios es bueno, Él tiene que castigar el pecado, Él tiene que castigar la maldad. Dice Génesis 20, del 1 al 8. Abraham pensaba que no había temor de Dios en esa tierra, y un poco de esos hombres ahí, de ese pueblo, ellos son los primeros que atacaron a Israel cuando ellos salieron de Egipto. Estas personas, este rey, ellos fueron los primeros, y eran gente mala, pero aún vamos a ver lo que pasó. Dice: de ahí partió Abraham a la tierra de Negev, y acampó entre Cades y Sur, y habitó como forastero en Gerar. Y dijo Abraham de Sara su mujer: es mi hermana. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Pero Dios vino a Abimelech en sueños de noche y le dijo: he aquí, muerto eres,
a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Mas Abimelech no se había llegado a ella, y dijo: Señor, ¿matarás también al inocente? No, me dijo él, mi hermana es. Y ella también dijo: es mi hermano. Con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Y él le dijo en sueños: yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto. Y yo también te detuve de pecar contra mí, y así no te permití que la tocases. Ahora pues devuelve la mujer a su marido, porque es profeta, y orará por ti y vivirás. Y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y los tuyos. ¿Qué hizo entonces este rey? En el 8. Entonces Abimelech se levantó de mañana y llamó a todos sus siervos y dijo todas estas palabras en los oídos de ellos. Y temieron todos los hombres en gran manera. Un pueblo que no conocía a Dios. Sí, correcto, vio cómo Dios usó a Israel para derrotarlos. Vieron el poder de Dios. Y aunque no lo conocían, temieron. ¿Qué fueron las primeras palabras que le dijo? He aquí, muerto eres. Las últimas palabras. Si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y los tuyos. Dios no estaba jugando. ¿Por qué? Porque es un Dios recto, es un Dios bueno. Pero ellos terminaron temiendo a Dios. Obedecieron la palabra que les dio Dios. Dios todavía les estaba hablando, les enseñó misericordia. Si quería Dios, los podía terminar ahí, pero no, les enseñó misericordia a ellos. Es el mismo Dios que servimos ahora. Amén. Muchos ahora dicen, no, el Dios del Antiguo Testamento es un Dios malo porque mató a tantas personas. No, hermanos, el Antiguo Testamento es un libro de amor. Enseñó tanto amor a Israel, pero Israel siempre se rebelaba. Le enseñó tanta misericordia a Israel, y igualmente Israel de necio. Por veces así somos nosotros. Pero dice la palabra de Dios también: 7 veces cae el justo, mas se levanta. ¿Somos justos aquí, hermanos? No hay ni un solo justo, pero Dios tiene misericordia. Amén. Y Él los levanta, hermanos. Pero igual, Él enseñó la misericordia a ese pueblo y no los destruyó. Amén. Y todo esto aconteció. Igualmente, si queremos, vamos a un capítulo antes, al 19. Todo esto aconteció que Dios puso temor en ellos en un tiempo donde estas dos ciudades, que yo creo que todos sabemos las historias de ellos, estaban, que son las ciudades de Sodoma y Gomorra. ¿Cuántos sabemos la historia de ellos? Amén. Vamos a dar un repaso rápido. Sabemos que las ciudades de Sodoma y Gomorra eran ciudades grandes, eran ciudades hermosas, eran ciudades capaces de hacer guerra con quien sea. Eran ciudades fuertes, pero se les olvidó el temor de Dios. En esas ciudades no había temor de Dios para nada. Y cuando digo para nada, ni lo. Pero Dios les enseñó misericordia también. Si no fuera por Abraham, Lot hubiera padecido en ese lugar. Pero porque Abraham intercedió, le rogó a Dios, le pidió a Dios que no la destruyera si encontrara tan siquiera 10 justos. ¿Cómo fue la historia? De 50 ¿a cuántos? A 10.
No había ni una persona justa en ese lugar. Por eso fueron destruidas. No había ni un recto, ni Lot, como digo, ni la mujer de Lot, ni las hijas de Lot, ni Lot. ¿Y por qué? Porque no había temor de Dios ya. Se había acabado. Hacían lo que sea. Cuando los dos varones llegaron, ¿qué pasó? Lot los invitó a su casa, les enseñó amor y todo. ¿Qué hicieron los hombres de la ciudad, los varones? Desde el más viejo hasta el más chico. No había ni uno que no era malo. No había ni uno que tenía ese temor de Dios. Lot, Dios tuvo misericordia de él, de su familia. Pero ¿qué pasó cuando salieron? Les dio una orden el Señor. Una sola orden. Y la mujer, la esposa de Lot, la quebró. Cuando salieron, ella miró atrás a la ciudad. ¿Y qué pasó? Murió. Murió por un solo pecado. Dios le dio oportunidad de escapar de esa ciudad pecaminosa. Igualmente Dios los da la oportunidad de escapar de nuestros pecados. Y los da una sola cosa que tenemos que hacer. No volver, obedecer lo que Él dice. No vuelvas a ser el mismo. Pero desafortunadamente esa mujer miró para atrás y murió. Las hijas de Lot tampoco eran justas. Sabemos qué pasó con ellas. Emborracharon a su papá. Primero la mayor, el día próximo la menor. Y Lot tampoco era justo, tampoco era recto, porque se dejó emborrachar no solo una vez, sino 2 veces. No era justo. Pero la misericordia de Dios los alcanzó. Así somos nosotros, hermanos. La misericordia de Dios, ¿cuántas veces los ha librado del mal? Amén. Pero gloria a Dios porque todavía ha tenido su misericordia. Adán y Eva, hermanos, gloria a Dios. Adán y Eva una sola vez pecaron. Tenemos que ver qué serio es el pecado, porque no es nada como se dice light. El pecado, hermanos, es muerte. El pecado es muerte. Como digo, Adán y Eva solo una vez pecaron y murieron. No inmediatamente, pero saben la historia de ellos. La esposa de Lot una vez regresó a mirar para atrás. Ni dio paso para atrás, solo miró. Murió. Le desobedecieron a Dios. Tenemos que tomar el pecado como que fuera un asunto de vida o muerte, porque lo es. Es serio. Dice en Romanos 6:23, la paga del pecado, ¿qué es? Muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús, nuestro Señor. El pecado no es algo light. El pecado es algo serio, hermanos. Y lo tenemos que tomar como seriedad. Y sí, esas 2 ciudades fueron destruidas. ¿Por qué? Por su maldad. Porque les faltaba el temor de Dios. Porque a lo mejor no sé si Lot empezó a evangelizar o no sé lo que hizo Lot. Pero no había ni uno justo ahí. No había nadie recto. Y ahora vemos eso mismo en estos estados. Venimos a los Estados Unidos.
un poco de la historia de los Estados Unidos. Este país fue comenzado, fundado con Dios. Aunque sí hubieron personas que adoraban a otros dioses, pero las mayorías, los puritanos que fundaron este país, tenían a Dios en mente, temían a Dios. ¿Y por qué creen que mientras los países de uno nunca avanzaron como a este país? ¿Por qué creen que es la razón? Porque su fundación no era Dios. Los países, además, que hay alrededor de nosotros, nunca crecieron a hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque su fundación no era Dios. O sea, Dios estaba en este país del principio con ellos. Por eso muchos querían venir aquí a ser libres para adorar. Y los que vinieron aquí de principio, vinieron aquí a escapar de la iglesia tradicional. Ellos querían adorar a Dios con libertad. Pero poco a poco fueron perdiendo ese temor. Poco a poco fueron dejando que la maldad entre. Junio 25 del 1962. La oración en la escuela dijeron que no era constitucional. En otras palabras, la quitaron. Dejaron a Dios. Poco a poco se alejaron. Próximo año, junio 17, 1963. Las Biblias y la oración igualmente dijeron que no eran constitucionales. Otra vez. 1973. Empezaron a legalizar las aborciones. Ustedes matando a bebés. Poco a poco este país se fue alejando. Se fue perdiendo ese temor que una vez tenían. Junio 26 del 2015. ¿Qué pasó ese año? Legalizaron el casamiento entre hombre y hombre, mujer y mujer. Dejaron y lo tenían a Dios por lejos. Y vemos las consecuencias ahora. Vemos un país donde no hay nada que representa a Dios. No hay nada de Dios en este lugar. Los únicos que faltan son el remanente que queda. Pero alrededor de nosotros no hay temor de Dios. No hay nada. ¿Por qué? Por la maldad. Ahora en estos tiempos, si un niño de edad chica se pone un vestido, ya los padres dicen no, quiere ser mujer. Y le meten hormonas, hasta que ese niño crezca y ya su cuerpo se desarrolló con hormonas de mujer, y va creciendo el niño y se encuentra que no es feliz y termina matándose. Son solo las historias de lo que está pasando ahora. Ahora la maldad está donde quiera. Matan a quien quiera, a cual hora de que quieran. No hay temor de Dios en este país ya. No es lo mismo como antes. Estamos, hermanos, ustedes han oído, es ¿cómo se dice? Un ejemplo que se da en inglés, lo sé bien, dice: si usted pone una rana en una olla de agua hirviendo, ¿qué le pasa a la rana? Se muere, se quema. Pero si usted pone a la rana en una agua media tibia y poco a poco le va subiendo el fuego,
el cuerpo de la rana controla, ¿cómo se dice? Regula a su cuerpo, regula su temperatura. Y la rana, esa temperatura sube tan alto, y la rana subiendo con ella, y no se da cuenta, y termina muerta. Estamos así, este país, sin Dios. Poco a poco fueron sacando a Dios de todas las institutos. Poco a poco fueron alejándose de Dios, y vemos las consecuencias. Vemos qué está pasando ahora, hermanos. Antes decían que los Estados Unidos era la potencia más fuerte del mundo. Ahora no es. Ahora sabemos quién es. Vemos la ira de Dios aquí. En estos pasados años, ¿qué hemos visto? Pestilencias. Hemos visto incendios que no se apagan. Huracanes. Crimen que no se puede controlar ya. Divisiones. ¿Por qué? Rumores de guerras. ¿Por qué? Hemos dejado a Dios. Estamos bajo la ira de Dios. Pero es lo que por veces la iglesia no ve. Por veces vemos que pensamos que todo está bien, que todo se va a mejorar. Pensamos que este virus va a pasar. No, hermanos. Este mundo está bajo la ira de Dios ya. Las señales se están cumpliendo. Es tiempo que Dios venga a levantar a su iglesia. Gloria a Dios. Es tiempo que Dios venga y los quite de aquí. Pero estamos viviendo en un país que ya representa Sodoma y Gomorra. Dios está listo para separar el trigo y la cizaña. Cualquier día, puede ser ahora, puede ser en 5, en 10 años, 20 años, pero Él viene. Está esperando que un pueblo sea fiel, que un pueblo todavía permanezca fiel. Pero vemos cómo fue los Estados Unidos poco a poco alejándose de Dios, hasta que Dios los empieza a juzgar. Y así mismo, hermanos, así mismo está la iglesia cristiana. Así mismo está la iglesia que se llama de Dios supuestamente. Ahora queremos unas megas iglesias. Queremos iglesias de más de 1000 miembros. Pero de esos 1000 miembros, ¿cuántos serán salvos? Ahora vemos en las iglesias que se están metiendo enseñanzas que la Biblia no enseña. Hay unos por ahí que dicen que Jehová es Satanás. Son herejías que se están metiendo a la iglesia de Dios. ¿Por qué? Porque poco a poco se han alejado del Señor. Y Dios los ha entregado a la mente. ¿Cómo va el versículo? A la mente reprobada. Los ha entregado a esa mente. Vemos luces en los altares. Vemos humos en los altares. Vemos pinos en los altares. ¿Ustedes creen que eso le agrada al Señor? Cuando los altares es para hablar de Dios. Hablar y hablar sus maravillas. Vemos iglesias llenas de enojo. Vemos iglesias llenas de chisme, llenas de contiendas, iglesias en contienda con otras iglesias. Ya no está Dios y eso pasa. Y los podemos reír, pero es verdad. ¿Cómo puede estar en división la iglesia de Dios? Dios no mora en una iglesia así. Dios reprueba todo eso. Pero poco a poco se va alejando la iglesia de Dios. Poco a poco se va
se va alejando la palabra verdadera. Ahora, ¿qué quieren la mayoría de gente? Amor y amor. Dios es amor, amor y amor y amor y amor. Pero no hablan la verdad. Hay iglesias que no tocan un libro porque tienen miedo que la gente se le vaya. Porque tienen miedo de decir que la homosexualidad es pecado. Porque tienen miedo que la borrachera es pecado. No hablan la verdad. ¿Por qué? Porque ya no hay temor de Dios en las iglesias. Hay un remanente que permanece todavía. Todavía Dios tiene su gente. Dios tiene su gente todavía. Pero porque tiene esa gente, hermanos, no crean que nosotros también les puede pasar eso. No nos puede pasar. Y por eso dice la palabra: probad todo espíritu. Probad todo. ¿Con qué? Con la palabra. Si vemos a alguien predicar solo odio, solo juzgar, hay gente que se agarra a eso y dicen, está correcto. No, eso también está mal. Y también si vemos a una iglesia que solo hablan de amor, solo hablan de bendición, también está mal. Porque Dios es Dios de amor, pero también es un Dios, es fuego consumidor. Hay un balance que tenemos que tener. Pero hermanos, ya no es tiempo de andar así. Si vemos algo que no está aquí en esta palabra, tenemos que llamarlo como es. No cubrir los pecados, pero también no odiar a nuestro hermano. ¿Por qué? Porque las instrucciones de Dios está claro. Amar a Dios con todo tu corazón, mente. ¿Y qué más? La alma. Y luego ¿qué? Amar a su hermano. Tenemos que obedecer lo que dice el Señor. Dios está cerca, hermanos. Dios está cerca y no sabemos qué cerca está. Pensamos que todavía hay tiempo, pero no lo hay. Hay tiempo. Quiero decir, es tiempo ahora de venir a los pies de Dios. Aleluya. Acordarlos a quién les servimos. Amén. No acordarlos a un Dios que no castiga. Amén. Dios está limpiando su iglesia, Amén. porque Dios viene. Amén. Quiere una iglesia sin mancha, sin arruga. Amén. Les voy a dar ejemplo otra vez. Cuando el hermano Sergio los iba a bautizar, tenía su bata blanca de bautizo y una hormiguita le pasó aquí, aunque pequeña, pero en medio de eso todo blanco se miraba esa mancha. Ahora nos preguntamos, ¿tenemos esa mancha nosotros? ¿O estamos limpios? ¿Y servimos al Dios Todopoderoso o le servimos al mundo? ¿Amamos el pecado o lo aborrecemos? Pero en todo eso no podemos servir a dos señores, Aleluya. porque amamos a uno y aborrecemos el otro. Tenemos que estar una iglesia limpia. Tenemos que ser una iglesia pura, esperando al Señor. Amén. Gloria a Dios, hermano. Proverbios 8:13. Amén. Aleluya. Amén. El temor de Dios es aborrecer el mal, la soberbia, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa. Aborrezco. Hemos visto
Un ejemplo, hermanos, nosotros fuimos a comer aquel día a un restaurante. Yo vi la arrogancia de una persona que dice que es pastor, y sí lo es pastor, pero vimos la arrogancia, y así hay muchos ahora. Ven a un miembro de otra iglesia y porque piensan que son mejores, no sé lo que pasa, no sé lo que está pasando, pero se rehúsan a saludarlo, se rehúsan a decirle Dios te bendiga. Igual hay muchas iglesias que a la gente allá afuera ni le diera la mano. Eso no es de Dios. Pero vemos que el amor de muchos se está enfriando. ¿Por qué? Porque son los últimos tiempos, hermanos, y no se lo paro de decir. Cristo viene. Amén. Mateo 25, hermanos. Aleluya. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Del 1 en adelante. La mayoría de nosotros lo sabemos, creo que todos. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Me perdieron. Con sus lámparas, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid y recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. En otras palabras, viene Cristo. Lo gritamos, se escucha que lo han gritado: viene Cristo, viene Cristo. Pero hay de nosotros que quedamos indiferentes. Pensamos que todavía hay tiempo. Viene el esposo de la iglesia. ¿Encontrará una iglesia preparada? Vamos a seguir leyendo. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid y recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: ¿para qué no nos falte a nosotras y a vosotras? Id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y cerró la puerta. Hasta ahí ahorita. ¿Cuántas se fueron con el esposo? 5, la mitad. ¿Seremos esa mitad nosotros, hermanos? Amén. Amén. Queremos ser esa mitad. Y si creemos que no somos esa mitad todavía hay tiempo de ir a agarrar ese aceite. Dice: pero mientras iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió, dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad, pues, porque no sabéis ni el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. ¿Tenemos aceite, hermanos? Es una pregunta que cada uno de nosotros tenemos que preguntarnos.
a nuestro interior. Tenemos el aceite o nos falta. Y si nos hace falta, hermanos, todavía hay tiempo de pedirle al Padre, lléname de ese aceite. Todavía hay tiempo, hermanos. Que dice la palabra, velad. En Mateo 24 enseña todas las señales que estamos viendo ahora. Si viene el Señor ahora, ¿tenemos el aceite? Tenemos que preguntarlo eso cada día. No cada semana, no cada domingo, no cada vez que venimos al culto, sino cada día. ¿Estamos siendo aprobados por Dios? ¿O somos aborrecidos por Dios por causa de nuestros pecados? ¿Estamos viviendo en una vida que es agradable o una vida que no lo es? Y si nos falta, como digo, hermanos, ese aceite, hay que pedírselo al Señor. Mientras hay vida, hay esperanza. Dice el Señor, por lo poco me fuiste fiel, por lo mucho te pondré. No quiero que piensen que yo estoy diciendo que uno tiene que ser perfecto, hermano, porque perfecto solo hubo uno. No, pero la perfección se busca con las rodillas. Cada momento, cada hora, tenemos que estar reconciliándonos con el Señor. Porque con solo la mirada pecamos. Con solo el pensamiento pecamos. Tenemos que siempre estar velando, siempre estar pidiéndole al Señor perdón, porque vamos a fallar. Pero su misericordia es grande, que no importa lo que hagamos, si venimos a Él con un corazón contrito y humillado, con un corazón sincero, Él abre sus manos y dice, ven hijo, ven hijo. Tenemos un Dios de misericordia, pero que no se nos olvida por un segundo, hermanos. La ira de Dios es verdadera. La ira de Dios no es un juego. Es algo muy serio. Es algo entre vida y muerte. Pero Dios es misericordioso. Y Dios, si todavía están escuchando estas palabras, es porque Dios todavía ha tenido misericordia. Todavía tiene misericordia de su pueblo. Le doy gracias a Dios, hermanos, porque pues yo sé que es corto este mensaje, pero del momento que me dijeron que vas a predicar, me agarraron de sorpresa, pero porque ya no lo había hecho en mucho tiempo. Y sí, no había tenido comunión con Dios como lo ha tenido. Pero como digo, su misericordia es grande. La misericordia es eterna, hermanos. Gloria a Dios. Y ese Proverbios, hermanos, quiero que lo leamos una última vez. Va a ser Proverbios 24:16. Vemos que Dios, como digo, es un Dios de fuego consumidor, pero es misericordioso. 16. Porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. Somos hijos de Dios o somos hijos del mundo, pero no podemos ser dos. Hermanos, estas han sido las pocas palabras que el Señor me ha dado, pero como les digo, no es algo que yo me he hablado a mí mismo.
no podemos tomar la misericordia de Dios como que es todo que tenemos, porque sí, lo tenemos, la misericordia, pero también como Dios es santo y Dios es justo. ¿Y por qué Dios es santo y Dios es justo? Él tiene que perdonar, a castigar el pecado. Que como fuera que nosotros viéramos, digamos, ejemplo, alguien me roba la troca. Digamos que me roban la troca y lo agarran el que robó. Y viene él al juez y le dice: yo sé que me la robé, pero perdóname, me arrepiento. Y sí, el juez dice: ok, está bien, te arrepientes. Pero si es un juez bueno, le va a dar tiempo, lo va a castigar. Y si es un juez torcido, le va a decir: ok, está bien, no lo hagas otra vez. Y si es un juez comprado también, amén. Pero no, tenemos un juez perfecto, un juez justo. ¿Y por qué Él es justo? Sabemos. Gloria a Dios, hermanos, y le doy gloria a Dios porque, como le digo, tengo tiempo de no pasar al frente y hablar de las maravillas de Dios, la palabra de Dios, y doy gracias a Dios por este privilegio que me ha dado, porque tenemos que acordarnos todos que es un privilegio, no es algo así como que indiferente, es algo sagrado, es algo especial. Y yo sé que voy a ver a cada uno de ustedes, hermanos, en el futuro pasando aquí, a testificar, hermanos, a hablar de las grandezas del Señor. Y Dios los bendiga, hermanos. Estas son mis pocas palabras, o las pocas palabras del Señor que me ha dado. Y Dios me los bendiga. Y gloria a Dios. Gloria a Dios. Quería leer Efesios 5, dice, el 11 dice: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndelas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Así, hermanos, tenemos que aprovechar bien el tiempo, porque los tiempos son malos.